Despertó en la oscuridad. Hacía mucho calor en la pequeña habitación donde lo habían dejado. Siendo principios de agosto. Aunque supuso que podía ser la fiebre. Siempre tenía una temperatura alta. La mañana siguiente. Solían dejarlo en una habitación con una ventana. Pero hace unos meses había logrado romper una de ellas. ¿Y si no hubiese tenido barrotes? De todas formas. Entonces habría escapado. Los había escuchado hablar sobre inmovilizarlo cuando creciera. Intentaba no pensar sobre eso. Recordaba la sensación de hambre. Tan intensa que se transformaba en furia. Recordaba aullar y gritar por horas. Dando vueltas alrededor de la celda una y otra vez. Quizás lo dejarían saltearse las lecciones hoy. Y podría dormir. Eran las vacaciones de verano de todos modos. Y no era justo que tuviera lecciones cuando todos los otros chicos tenían permitido pasar todo el día de ocio. Jugando fútbol o mirando la tele. Sentándose. Se estiró cuidadosamente. Prestando atención a cada dolor y sonido en sus articulaciones. Había una marca de garras fresca atrás de su oreja. Y una profunda mordida en su muslo derecho. Frotó la mano sobre su cuero cabelludo. Donde su cabello estaba rapado muy cerca de su cabeza y se erizaba contra sus dedos. Lo odiaba. Pero cada chico en el hogar para niños tenía el mismo corte severo. Significaba que cuando se les permitía salir al pueblo los fines de semana todos sabían que eran chicos de street. Edmunds, lo cual era probablemente el punto. Los dueños de las tiendas sabían con quién tener cuidado. No era que los chicos mismos hicieran algo para subvertir las expectativas. Les habían dicho tantas veces que eran los residuos de la sociedad. Dejados a un lado e indeseados, así que ¿por qué no causar unos cuantos estragos? Remus escuchó pasos al final del pasillo. Era Matrona. Podía olerla. Escuchar sus latidos. Sus sentidos siempre se sentían amplificados tras uno de sus episodios. Se levantó. Envolviéndose en una manta a pesar del calor. Y caminó silenciosamente hacia la puerta para escuchar mejor. No estaba sola. Había un hombre con ella. Olía a viejo y de alguna forma diferente. Una esencia densa. Férrica. La cual le recordó a Remus vagamente de su padre. Era magia. ¿Está seguro que vale su tiempo? Matrona le estaba preguntando al extraño. Él es realmente uno de nuestros peores casos. Oh sí. Respondió el anciano. Su voz era rica y cálida como chocolate. Estamos muy seguros. Aquí es donde lo mantiene durante sus episodios. La matrona finalizó con su corta voz nasal. Por su propia seguridad. Empezó a morder. Desde su cumpleaños pasado. Ya veo. Respondió el hombre. Sonando pensativo. Más que preocupado. Puedo preguntar. Madame. ¿Qué es lo que sabe de la condición del joven? Todo lo que necesito saber. Respondió Matrona. Fríamente. Ha estado aquí desde que tenía 5 años. Y siempre ha sido un problema. No solo porque es uno de los de su tipo. ¿Mi tipo? Respondió el hombre. Calmado y sin perturbarse. Matrona bajó la voz. Casi a un susurro. Pero Remus aún podía escuchar. Mi hermano era uno. No lo he visto en años. Desde luego. Pero ocasionalmente me pide favores. St. Edmunds es una institución muy especial. Estamos equipados para los casos problemáticos. Remus escuchó el sonido de llaves. Ahora. Debe dejarme verlo primero. A menudo necesita que lo parchen. No sé por qué quería verlo después de una luna llena en primer lugar. Si usted ya sabía. El anciano no respondió. Y la matrona caminó hacia la habitación de Remus. Sus reconocidos tacones de cuero chasqueando con el piso de piedra. Tocó la puerta 3 veces. ¿Lupin? ¿Estás despierto? Sí. Respondió. Envolviéndose en la manta fuertemente. Le quitaban su ropa para evitar que la rompiera. Sí. Matrona le corrigió. A través de la puerta. Sí. Matrona. Murmuró Remus. Mientras la llave giraba en la cerradura y se abría. La puerta era de simple madera. Y sabía que podía romperla fácilmente durante un episodio. Pero había sido rellenada con revestimiento de plata después del incidente con la ventana. Tan solo el olor le hacía sentir náuseas y dolor de cabeza. La puerta se abrió. La luz se derramó adentro como agua y parpadeó bruscamente.
Mientras Matrona entraba en la habitación, él automáticamente dio un paso atrás. Ella era como un pájaro. Un tipo puntiagudo de mujer. Con una larga nariz delgada y ojos negros y redondos. Lo contempló cautelosamente. ¿Necesitas vendas? ¿Esta vez? Él le mostró sus heridas. Ya no sangraban. Notó que las heridas que se infligía a sí mismo, aunque eran profundas, se curaban más rápido que cualquier otro tipo de cortes y raspones. Ni siquiera necesitaba puntos. Nunca. Sin embargo, las cicatrices nunca desaparecían. Y dejaban marcas como cuchilladas plateadas por todo su cuerpo. Matrona se arrodilló frente a él, aplicándole antiséptico y envolviéndolo en una gasa que picaba. Hecho esto, le entregó su ropa y él se vistió rápidamente frente a ella. «Tienes un visitante», dijo. Finalmente, mientras se ponía su camisa sobre su cabeza. Era gris, como toda su ropa. «¿Quién?», preguntó, mirándola a los ojos. Porque sabía que no le gustaba. «Un profesor. Está aquí para hablarte de la escuela». «No quiero», respondió. Odiaba la escuela. «Dile que se vaya». La matrona lo agarró de la oreja. Él lo esperaba. Y no se inmutó. «No seas bocón», refunfuñó. «Harás lo que te diga o te dejaré aquí por el resto del día». «Vamos. Ahora». Agarró sus brazos y lo jaló hacia adelante. Él frunció el ceño. Pensó en luchar con ella. Pero no había punto. Ella realmente podía encerrarlo de nuevo. Y ahora tenía curiosidad sobre el extraño. Especialmente cuando el aroma a magia se hacía más fuerte mientras se acercaban a través del oscuro corredor. El hombre esperándolos era bastante alto y vestía en el traje más extraño que Remus había visto nunca. Era de terciopelo. De un color granate profundo con elaborados bordados dorados en los puños y solapas. Su corbata era azul medianoche. Debía ser bastante anciano, de hecho. Su cabello era blanco como la nieve. Y tenía una barba increíblemente larga que debía llegarle hasta el ombligo. Por más extraño que se viera, Remus no se sentía intimidado. Como lo hacía con la mayoría de los adultos. El hombre tenía ojos amables. Y le sonrió a Remus detrás de sus gafas de media luna mientras se acercaban. Le extendió una mano. «Señor Lupin», dijo el anciano. Cálidamente. «Un placer conocerlo». Remus se quedó mirando. En trance. Nunca nadie se había dirigido a él con tanto respeto antes. Se sintió casi avergonzado. Tomó la mano del hombre, sintiendo una quemadura eléctrica mientras lo hacía. Como ácido de batería. «Hola», respondió, mirándolo. «Soy el profesor Dumbledore. Me pregunto si te me unirías en un paseo por los terrenos. Hay un día tan encantador afuera». Remus miró hacia la matrona, quien asintió. Esto por sí solo hacía que valiera la pena hablar con un extraño vestido tan raro sobre la escuela. Ella nunca lo dejaba salir durante la luna llena, ni siquiera con supervisión. Caminaron por unos cuantos corredores más. Solo ellos dos. Remus estaba seguro que nunca había visto a Dumbledore en St. Edmunds antes. Pero él ciertamente sabía por dónde andar. Cuando estuvieron afuera finalmente, Remus respiró profundamente. La cálida luz del verano bañándolo totalmente. Los terrenos, como los había llamado Dumbledore, no eran extensos. Un parche de césped amarillento que los chicos usaban para el fútbol y una pequeña terraza con malezas creciendo a través de las grietas en él. Disparatado pavimento. «¿Cómo se siente, señor Lupin?», preguntó el anciano. Remus se encogió de hombros. Se sentía igual que siempre se sentía después. Adolorido e inquieto. Dumbledore no le gritó por insolente. Simplemente siguió sonriéndole mientras caminaban alrededor de la valla del perímetro. «¿Qué quieres?», preguntó Remus finalmente, pateando una piedra fuera de su camino. «Sospecho que ya tienes una idea», respondió Dumbledore. Alcanzó su bolsillo y sacó una bolsa de papel marrón. Remus podía oler caramelo de limón. Y en efecto, Dumbledore le ofreció un caramelo. Lo tomó y succionó. «Eres mágico», dijo. «Simplemente. Como mi papá». «¿Recuerdas a tu padre, Remus?». Se encogió de hombros de nuevo. No lo recordaba muy bien.
Todo lo que su memoria le permitía alcanzar era la forma de un hombre alto. Delgado, vistiendo una capa larga. Acercándose hacia él. Llorando. Asumía que eso había sido la noche que había sido mordido. Él recordaba eso. Bastante bien. Él era mágico. Dijo Remus. Podía hacer que pasaran cosas. Mamá era normal. Dumbledore le sonrió. Amablemente. ¿Eso es lo que te ha dicho tu matrona? Algunas cosas. Otras cosas las sabía. Está muerto. De todos modos. Se mató. Dumbledore lucía ligeramente desconcertado por esto. Lo cual satisfizo a Remus. Era algo de lo que enorgullecerse. Tener un pasado trágico. No pensaba a menudo sobre su padre. Más que para considerar si no se hubiese matado si Remus no hubiera sido mordido. Continuó. Aunque mamá no está muerta. Solo no me quería. Así que aquí estoy. Miró alrededor. Dumbledore había dejado de caminar. Estaban en el borde más lejano de los terrenos ahora. Junto a una alta muralla trasera. Había una tabla floja ahí de la cual nadie sabía. Remus podía escabullirse por ahí si quería. Y salir a la calle principal en el pueblo. Nunca iba realmente a algún lugar en particular. Solo vagaba por ahí esperando que la policía lo recogiera y lo devolviera. Era mejor que no hacer nada. ¿Te gusta estar aquí? Dumbledore preguntó. Remus resopló. Claro que no. Joder. Miró de reojo a Dumbledore. Pero no se metió en problemas por maldecir. No. Me imagino que no. El anciano observó. Escuché que causas problemas. ¿Eso es cierto? No soy peor que los demás. Dijo Remus. Somos, chicos, problema. Sí. Ya veo. Dumbledore acarició su barba como si Remus hubiera dicho algo de extrema significación. ¿Tienes otro caramelo? Remus extendió la mano expectantemente. Dumbledore le dio la bolsa y no pudo creer su suerte. El viejo loco era un total blandito. Masticó la pastilla esta vez. Sintiéndola crujir como vidrio entre sus dientes. El caramelo explotando en su lengua como fuegos artificiales. Dirijo una escuela. ¿Sabes? La misma a la que fue tu padre. Eso sorprendió a Remus completamente. Tragó el dulce y rascó su cabeza. Dumbledore continuó. Es un tipo de escuela muy especial. Para magos. Como yo. Y como tú. ¿Te gustaría aprender magia? ¿Remus? Remus sacudió la cabeza. Fervientemente. Soy muy torpe. Dijo. Firmemente. No voy a poder entrar. Estoy seguro que eso no es cierto en absoluto. Pregúntale a ella. Remus inclinó la cabeza hacia el edificio alto y gris donde la matrona esperaba. Apenas puedo leer. Incluso. Soy estúpido. Dumbledore lo miró por mucho tiempo. No ha tenido un inicio fácil en la vida. Señor Lupin. Y lo siento por ello. Conocí a su padre. Solo un poco. Y estoy seguro que él no hubiera querido. Como sea. Estoy aquí para ofrecerle algo diferente. Un lugar entre los suyos. Quizás incluso una forma de canalizar toda esa ira que tiene. Remus lo miró. ¿Qué diferencia hacía? Si estaba en un hogar o en el otro. Matrona nunca le daba dulces. Y tampoco olía a magia. Los chicos en la escuela de Dumbledore no podían ser peores que los de St. Edmunds. Y si lo eran al menos podía defenderse en una pelea. Ahora. Pero. Siempre había un pero. ¿Qué hay de mis episodios? Preguntó. Doblando los brazos. Soy peligroso. ¿Sabes? Sí. Remus. Lo sé. Respondió Dumbledore. Tristemente. Colocó una mano sobre el hombro de Remus. Muy gentilmente. Veremos qué se nos ocurre. Déjamelo a mí. Remus se lo sacó de encima y masticó otro caramelo de limón. Caminaron de vuelta al edificio en silencio. Ambos satisfechos de que ahora se entendían mutuamente. Remus se frotó el cuero cabelludo de nuevo. Luego la nariz. Que seguía escurriendo. Le había estado molestando desde la cena la noche anterior. Cuando otro niño lo había golpeado. Para ser justos. Remus lo había pateado primero. Pero el niño, Malcolm White, tenía 14 y el doble del tamaño que Remus de una vez años. Malcolm se había estado burlando de que Remus iba a ir a una escuela especial para niños lentos. Y tuvo que tomar represalias. Tenía un ojo morado ahora. De lo cual se arrepentía.
Todos en la escuela nueva pensarían que era un matón. Pero suponían que era un matón. Después de todo, Matrona le quitó la mano de su cabeza con un manotazo y él le frunció el ceño. Se encontraban el enorme corredor de boletos en King Cross mirando 2 números de plataforma. Estaba el número 9. Luego el número 10. Matrona miró la carta en su mano nuevamente. «Por el amor de Dios», murmuró. «Tenemos que correr hacia las barreras», dijo Remus. «Te lo dije». «No seas ridículo», dijo Matrona. «No voy a correr hacia nada». «Yo voy entonces. Déjame aquí». Remus solo le había creído a medias a Dumbledore cuando le había explicado cómo acceder a la plataforma 9 3/4. Pero entonces le habían comenzado a llegar paquetes. Entregados por búhos y conteniendo libros extraños y raras selecciones de ropa y todo tipo de rarezas como plumas y pergamino. Dumbledore había sido indefectiblemente generoso durante el último mes. Se había presentado a Remus con una lista de cosas que necesitaría para su nueva escuela. Y le había prometido enviarle lo más que pudiera de la reserva de segunda mano de Hogwarts. Ahora Remus estaba dispuesto a creer casi cualquier cosa que le dijera el viejo. Nunca había tenido tantas posesiones. Y estuvo realmente satisfecho cuando Matrona guardó todo bajo llave en su oficina para que no fuese robado por los otros niños. Ahora todo había sido apretado en una maltrecha y vieja maleta de una tienda de caridad que tenía que sostener de un modo muy particular para que no se desbaratara. «No te voy a dejar en ningún lado. Lupin. Tan solo espera aquí mientras encuentro un guarda». Matrona se apresuró hacia la oficina de boletos. Su gran trasero tambaleándose mientras iba. Remus hizo un vistazo furtivamente. Luego lamió sus labios. Podría ser su única oportunidad. Corrió hacia la barrera a todo pulmón, cerrando los ojos con fuerza mientras se acercaba a los torniquetes de metal. Pero no se tocó contra nada. La atmósfera cambió. Y abrió los ojos para encontrarse a sí mismo en una plataforma completamente diferente. Rodeado de gente. No gente. Magos. El tren por sí solo era enorme. Magnífico y anticuado. El expreso de Hogwarts. Se aferró a su maleta con ambas manos, mordiéndose el labios. Había muchos otros niños. De su edad y mayores. Pero se encontraban todos con sus familias. Algunos llorando mientras eran abrazados y besados por sus protectoras madres. Se sintió muy pequeño y muy solo. Y pensó que era mejor simplemente apresurarse y subirse al tren. Adentro no pudo alcanzar el estante del equipaje y guardar sus cosas. Así que escogió un vagón vacío y se sentó, con la maleta en el asiento junto a él. Miró a la gente en la plataforma a través de la ventana, apretando el frente contra el vidrio frío. Se preguntó si todos venían de familias de magos también. Se preguntó si alguno de ellos tenía episodios como él. No lo creía. Ninguno parecía tener cicatrices. Muchos de ellos vestían ropas normales. Como él, si bien con menos agujeros y parches. Pero algunos vestían largas túnicas y altos sombreros puntiagudos. Muchos de los otros niños tenían búhos o gatos que cargaban en canastos. Incluso vio a una niña con una iguana posada sobre su hombro. Remus se comenzaba a sentir incluso más nervioso. Su estómago irritándose mientras se daba cuenta que a pesar de todo lo que Dumbledore le había dicho de estar entre los suyos, estaría igual de fuera de lugar en Hogwarts de lo que estaba en cualquier otro lado. Justo entonces, se dio cuenta que alguien lo miraba de vuelta desde la plataforma. Era otro niño. De su misma edad. Era alto y delgado. Pero no flaco como Remus. Tenía cabello oscuro. Mucho más largo que el de cualquier otro chico que hubiera visto. Ondulándose elegantemente sobre sus hombros. Tenía pómulos finos y elevados. Una boca pronunciada e impactantes ojos azules. Viendo a Remus mirando fijamente. El otro niño arqueó una ceja perfecta en un gesto que claramente decía: ¿Y tú qué estás mirando? Remus presionó la lengua bajo su labio inferior para que su barbilla sobresaliera, haciendo una mueca. El otro niño parecía burlón. Apenas. Luego le levantó 2 dedos. Remus casi se rió. Sirius. ¿Qué crees que estás haciendo? Ven aquí ahora mismo. Una bruja con pinta bastante severa y las mismas cejas angulares que el niño se metió en la escena, jalando a su hijo lejos de la ventana. El chico rodó los ojos pero obedeció.
y desapareció hacia arriba de la plataforma. Remus se sentó en el maltratado asiento de cuero y suspiró. Se comenzaba a sentir hambriento. Esperaba que el viaje no fuera demasiado largo. Matrona le había empacado 2 sándwiches de queso seco y pepinillos y una manzana. Pero no le apetecían demasiado. Luego de unos minutos más, la puerta de su vagón se abrió de golpe. Y una niña entró corriendo. Ignoró a Remus, abalanzándose a la ventana, presionando las manos contra el vidrio y despidiéndose frenéticamente de su familia parada sobre la plataforma. Era pequeña y pálida, con cabello rojo brillante recogido en una trenza apretada. Su cara estaba enrojecida de llorar. Es horrible decir adiós, ¿verdad? Tenía un elevado acento de clase media. Sí. Supongo. Remus ascendiendo. Cohibido. No le gustaban mucho las chicas. Santedis era para un solo sexo. Y el único contacto que tenía con mujeres era la matrona y la enfermera de la escuela. Ambas eran crueles. Perras viejas. La niña lo miraba curiosa. ¿Eres de familia Magel también? Mi nombre es Lily. Remus, respondió. Torpemente. Mi padre era un mago. Pero no lo conocí. Bueno. Crecí con Muggles. No lo podía creer cuando recibí mi carta. Ella sonando. Cálida. Animándolo. Pero no puedo esperar a ver cómo es. ¿Tú sí? Remus no podía pensar en cómo responder, pero no tuvo que hacerlo. La puerta se abrió de nuevo y un niño asomó la cabeza. Tenía cabello negro y largo. Como el chico al cual Remus le había hecho muecas. Pero era totalmente recta. Tenía una nariz larga y el ceño profundamente fruncido. Ahí estás. Lily. Te he estado buscando por una eternidad. Dijo, echándole a Remus una mirada sucia. El tipo de mirada a la cual estaba bien acostumbrado. Sep. Lily saltó de su asiento y lanzó sus brazos alrededor del chico. Estoy tan feliz de verte. Él le tocó el hombro. Tímidamente. Las mejillas ligeramente rosadas. Ven a sentarte en mi vagón. Hay bastante espacio. Oh, Lily miró hacia atrás. ¿Puede venir Remus? Está aquí solo. No estoy seguro. El otro niño. Sep. Miró a Remus de arriba abajo. Considerando cada parte de él. El corte de pelo rebelde. Los jeans desgastados. La camisa deteriorada. La maleta de segunda mano. Quizás no haya tanto espacio. Remus se encorvó con acento agudo en su asiento. Subiendo sus pies en el banquillo opuesto. Vete al diablo entonces. No quiero ir a tu estúpido vagón. Miró por la ventana. A propósito. Lily y el otro chico se fueron. Remus bajó sus pies al piso de nuevo. Suspenso. Estaba ruidoso. Afuera del pequeño vagón. Podía escuchar gritos y risas y búhos ululares y unos cuantos de los estudiantes menores aún llorando. De nuevo. Se encontró a sí mismo encerrado lejos de los demás. Se comenzaba a preguntar si simplemente era lo que le tocó en la vida. Quizás cuando llegara al lugar este de Hogwarts lo obligarían a dormir en una celda por sí solo también. Hubo un golpe arrepentido en la puerta a una corta, alegre melodía y se abrió nuevamente. Remus se encorvó con acento agudo aún más en su asiento. Mientras un chico redondo de rostro amigable con un alboroto por cabello y grandes gafas entró. Sonriendo de oreja a oreja. Hola, le estiró una mano a Remus. ¿Primer año? Yo también. Soy James. Asintió hacia un niño bajito que lo siguió adentro. Este es Peter. Remus sacudió la mano de James. Se sintió fácil y cómodo. Por primera vez. El nudo apretado en su estómago comenzó a desenrollarse. Remus. ¿Podemos sentarnos aquí? En todos lados está lleno y Peter se está mareando. ¿Qué no? Peter murmuró, tomando el asiento opuesto a Remus. Mirándolo de reojo. Sí se vio un poco verde. Se frotó las manos en el regazo y miró hacia el piso. ¿Sabes en qué casa vas a estar? Preguntó James. Directamente. Remus sacudió la cabeza. No sabía nada sobre casas. ¿Era ahí donde dormirían? ¿Dónde estaban tus padres? James persistió. ¿Fueron a Hogwarts? Remus asintió lentamente. Mi padre fue. No sé a qué casa igual. Mi mamá no. Sin era. Un Muggle. Peter miró hacia arriba. De pronto.
¿Eres mestizo? Remus se encogió de hombros de manera impotente. Cállate. Pettigrew, James castigó al chico junto a él. Como si eso importara. Remus estaba a punto de preguntar lo que significaba ser mestizo. Cuando la puerta se abrió de nuevo. Era el niño lindo que le había blasfemado en la estación. Echó un vistazo alrededor. Furtivamente. Ninguno de ustedes es familiar mío. ¿Verdad? Habló. Tenía el mismo elevado acento de clase alta que Peter y James tenían. A Remus le disgustaron todos enseguida. Sabiendo que pensarían que él era común, y un mestizo. Lo que sea que fuese eso. No creo, respondió James. Sonriendo ampliamente. James Potter. Extendió la mano de nuevo. El otro chico la sacudió. Fácilmente. Oh, bien. Potter. Papá me dijo que no te hablara. Se sentó junto a Remus. Sonriendo abiertamente. Sirius Black. Remus estaba bastante seguro de que estaba soñando. O que se había ahogado en ese espantoso lago y esto solo era su cerebro inventando cosas antes de que muriera. Estaba parado en un corredor de piedra enorme. Del tamaño de una catedral. Estaba lleno de estudiantes. Todos vestidos en túnicas negras idénticas aparte de sus corbatas e iluminados por velas. No cualquier tipo de velas. Estas velas estaban flotando de verdad. Podría haber aceptado aquello. Podía ser un buen truco con las luces. Algo que tuviera que ver con alambres. Pero luego miró hacia arriba y casi grita. No había techo. Tan solo el vasto cielo nocturno tendido sobre ellos. Nubes grises colgantes y resplandecientes estrellas. Nadie más parecía interesado. Salvo la niña pelirroja, Lily, y otros cuantos chicos. Remus asumía que debían tener padres muggles también. Remus tenía su uniforme ahora. Y se sentía mejor de estar vestido como todos los demás. Todos los estudiantes se sentaban a lo largo de las mesas del banquete. Bajo los estandartes de su casa. James había explicado emocionado las diferencias entre cada casa. Muy para el disgusto de Sirius y Peter. Ambos convencidos de que acabarían en el lugar equivocado. Remus no sabía si estaría nervioso o no. No sabía cuánto le iba a importar. Probablemente lo iban a echar después de la primera clase de todos los modos. Mientras más tiempo pasaba entre magos, más se convencía de que no podía ser realmente uno. La profesora McGonagall. Una mujer delgada de rostro severo que había guiado a todos los de primer año al corredor ahora se encontraba parada frente a un banquillo. Sosteniendo un sombrero viejo y desaliñado. Esta era la prueba de la cual James les había hablado. Se tenían que poner el sombrero. Y entonces de algún modo iban a ser seleccionados en una de las casas. Remus miró a cada uno de los estandartes. Ya sabía que no iba a terminar en Ravenclaw. No si tenías que ser listo. No le agradaba mucho el que tenía el tejón. No eran animales precisamente emocionantes. Especialmente comparados con serpientes. Le gustaba el color verde. También. Si todo se reducía a elegir un color. Pero entonces, James y Peter se habían mostrado muy entusiastas por Gryffindor. Y viendo que eran las únicas personas que habían sido amigables con él hasta el momento. No le molestaría ir con ellos. Un niño llamado Simon Arnold fue el primero en ser llamado. El sombrero fue colocado sobre su cabeza, cubriendo la mitad superior de su cara. Remus se preguntó si olía tan mal como se veía. Matrona siempre había sido una maníaca de las liendres. Y esperaba que ninguno de los chicos que fuera antes tuviera. Simon fue pronto seleccionado a Hufflepuff. La casa del tejón. Ante un aplauso tumultuoso. Sirius Black fue uno de los primeros de su grupo en ir. Y se veía positivamente nauseabundo mientras se acercaba al banquillo. Hubo unos cuantos abucheos de la mesa de Slytherin. Algunos de los estudiantes mayores le estaban gritando. Dos mujeres jóvenes con masas de rizos oscuros y los mismos pómulos elevados y labios pronunciados que Sirius. Que estaba ahora temblando en el banquillo. El corredor estuvo callado unos momentos mientras el sombrero se mantenía en la cabeza de Black. Entonces el sombrero se enfrió. Gryffindor. Unos momentos de aturdido silencio antes del aplauso esta vez. McGonagall levantó gentilmente el sombrero de la cabeza de Sirius y le dio una pequeña, rara sonrisa. Él se veía completamente horrorizado. Lanzando una mirada desesperada a la mesa de Slytherin.
donde las dos chicas exclamándole siseaban. Con los ojos entrecerrados. Se levantó y caminó lentamente hacia los Gryffindors, donde fue el primer nuevo estudiante en tomar su lugar bajo los estandartes rojos y dorados. La selección continuó. Lily también fue colocada en Gryffindor. Y se sentó sonriendo de oreja a oreja junto a un Sirius con pinta muy miserable. Cuando finalmente fue su turno, Remus aún no podía entender de qué se trataba todo el revuelo. No le gustaba mucho que digamos tener los ojos de todos encima mientras caminaba hacia adelante. Pero hizo su mejor esfuerzo y lo ignoró. Hubiese metido las manos en sus jeans encorvándose. Normalmente. Pero en su nuevo y raro uniforme no hubiera tenido el mismo efecto. Se sentó en el banquillo. McGonagall mirando hacia abajo directo hacia él. Le recordaba un poco a Matrona. Y un desagrado subió por su garganta. Ella le bajó el sombrero sobre sus ojos. Todo se puso oscuro. No olía a nada en absoluto. Y la paz y el silencio resultaron de hecho en poco de alivio. Una voz habló en su oreja. Era el sombrero. Remus intentó no encogerse mientras el sombrero ronroneó silenciosamente. Eres uno peculiar. ¿A que sí? ¿Qué tendremos que hacer contigo? ¿Quizás Ravenclaw? Aquí hay un buen cerebro. Remus se estremeció, sintiendo que alguien le estaba jugando una broma. No es muy probable. Diablos. Pero entonces, consideró el sombrero. Podrías ir más lejos, mucho más lejos. Si te ponemos en Gryffindor. Remus se arrancó el sombrero de la cabeza en cuando lo seleccionó. No esperando a que McGonagall se lo removiera. Se apresuró hacia la mesa de Gryffindor. Apenas registrando las porras y aplausos mientras pasaba. Se sentó al lado opuesto de Lily y Sirius. Lily le lanzó una sonrisa satisfecha. Pero él solo miró a su plato vacío. Para cuando fue el turno de las P. Remus se había recuperado un tanto y fue capaz de mirar con cierto interés mientras Peter, un niño pequeño y gordinflón, se apresuró hacia el sombrero seleccionador. Peter era el tipo de niño que no duraría 5 minutos en St. Edis. Tenía una mirada nerviosa y crujiente que los demás chicos siempre notaban. Remus estaba sorprendido de que James, que era el polo opuesto de Peter, relajado y seguro de sí mismo, rebosante de confianza, estaba siendo tan amable con alguien tan obviamente inferior. El sombrero se tomó un largo tiempo con Peter. Incluso los profesores parecían comenzar a ponerse nerviosos. Mientras los minutos pasaban. Finalmente, fue seleccionado a Gryffindor. Y mucho más rápido lo fue James, quien fue a zancadas hacia la mesa con una enorme sonrisa en su cara. «¡Qué bueno que es eso!», se dirigió a los otros 3 chicos. «Todos lo logramos». Sirius gimió, su cabeza en sus brazos sobre la mesa. «Habla por ti mismo», respondió, ligeramente silenciado. «Mi padre me va a matar». «No puedo creerlo». Peter seguía diciendo, los ojos como platos. Aunque claramente había conseguido lo que quería. No paraba de retorcer las manos y lanzando miradas sobre su hombro como si alguien fuese a venir en cualquier momento a decirle que intentara de nuevo. McGonagall efectivamente vino. Pero colocó una huesuda mano sobre el hombro de Remus. «Señor Lupin», dijo. Discretamente pero no lo suficiente como para que los otros niños no pudieran escuchar. «¿Si pudiera venir a mi oficina luego de la cena? Está junto a la sala común de Gryffindor. Uno de los prefectos se la puede mostrar». Remus ascendió. Callado. Y ella se fue. «¿Qué fue eso?», preguntó James. «¿McGonagall ya te llamó a su oficina?». Incluso Sirius miró hacia arriba. «Curioso». Remus se encogió de hombros. Como si no le importara de ninguna forma. Sabía lo que estaban pensando. El niño rudo ya estaba en problemas. Sirius estaba mirando su ojo morado de nuevo. Afortunadamente. La comida había aparecido. Distrayendo a todos. Y realmente había aparecido, los platos previamente vacíos de pronto estaban colmados con un verdadero festín. Dorados pollos rostizados. Montones de crujientes papas rostizadas. Platos de zanahorias vaporizadas. Guisantes bañados en mantequilla y una enorme jarra de rica salsa oscura. Si la comida iba a ser así todo el tiempo. Entonces Remus se preguntaba si podría ignorar sombreros parlantes y pedantes compañeros de casa.
Prestó mucha atención cuando uno de los prefectos de Gryffindor, que se presentó a sí mismo como Frank Longbottom, se dirigió a los de primer año a su sala común en una de las torres. Remus odiaba perderse. E intentó cimentar el viaje en su mente mientras avanzaban. Hizo una nota mental del tamaño y forma de cada puerta por la que entraban. Cada retrato por el que pasaban. Y qué escaleras se movían. Estaba tan cansado y lleno de buena comida que los retratos y escaleras móviles ya no le parecían fuera de lugar. Una vez que llegaron al corredor correcto, Remus vio la oficina de McGonagall, marcada con una placa de bronce, y decidió terminar con la reunión de una buena vez. Pausó fuera de la puerta y estaba a punto de tocar cuando apareció James. ¿Quieres que esperemos por ti, amigo? ¿Por qué?, preguntó Remus, echándole un ojo al chico de pelo oscuro sospechosamente. James se encogió de hombros. Para que no termine aquí solo. Remus se quedó mirándolo un momento, antes de sacudir la cabeza lentamente. No. Estoy bien. Tocó la puerta. Entré. Llegó una voz de adentro. Remus empujó la puerta para abrirla. La oficina era chica, con una pequeña chimenea y filas de libros contra una pared. McGonagall se encontró sentada detrás de un escritorio inmaculadamente ordenado. Sonrió apenas y señaló a Remus para que se sentara en la silla opuesta. Él lo hizo, inhalando y frotándose la nariz. Estoy encantada de conocerle. Señor Lupin, la maestra dijo en un acento aflautado escocés. Su cabello era gris, peinado hacia atrás en una dona severa, y vestía túnicas de verde oscuro aseguradas con un cierre dorado en forma de cabeza de león. Estoy aún más encantada de tenerlo en Gryffindor, de la cual soy la cabeza de casa. Remus no dijo nada. Su padre estuvo en Ravenclaw. ¿Sabe? Remus se encogió de hombros. McGonagall frunció los labios. Pensé que sería mejor hablar con usted lo antes posible acerca de su condición, dijo, en voz baja. Dumbledore me ha explicado que ha tenido interacción mínima con el mundo mágico hasta ahora. Y siento que es mi obligación hacerle saber que la gente con su problema en particular se enfrenta con un estigma enorme. ¿Sabes lo que significa estigma? Remus ascendió. No podía borrarla. Pero conocía la palabra lo suficientemente bien. Quiero que sepa que mientras esté en mi casa, no toleraré que nadie lo trate diferente ni de manera desagradable. Esto aplica para todos los estudiantes bajo mi cargo. Sin embargo, aclaró su garganta. Quizás sea prudente que ejerza precaución. No le iba a decir a nadie. Respondió Remus, como si quisiera que alguien supiera. Bueno. Claro. McGonagall avanzando, mirándolo con curiosidad. Eso me lleva a mi siguiente punto. Se han hecho arreglos para la luna llena, que ocurre este domingo. Me parece. Si pudiese reportarse ante mí luego de la cena, le diré a dónde ir. Quizás le pueda decir a sus amigos que está visitando a alguien en casa. Remus resopló. Se frotó la nuca. ¿Puedo irme ahora? La profesora se acercó, frunciendo ligeramente el ceño. Afuera. Remus se encontró a James, aún parado ahí, solo, esperándolo. Te dije que estaría bien, dijo Remus. Molesto. James solo irritante. Sé. Pero te perdiste a Longbottom dándonos la contraseña. No quería que te quedaras aquí toda la noche. Vamos. James lo guió hacia el final del corredor, donde colgaba una gran pintura de una voluminosa mujer vestida de rosa. Withershins, dijo James. Y el retrato se movió, deslizándose como una puerta. Entraron en la sala común. Habían tenido una sala de recreación en el reformatorio para niños y jóvenes de St. Edmunds. Pero no tenía nada que ver con esto. La habitación apenas si había sido decorada, conteniendo una TV en blanco y negro, muy pequeña, y unos cuantos juegos de mesa. Las barajas de cartas estaban siempre incompletas, y la mayoría de las sillas estaban rotas o dañadas. La sala común de Gryffindor era cálida, cómoda y acogedora. Había enormes sofás y sillones con pinta aplastable, una gruesa alfombra marrón frente al fuego ardiente, e incluso más retratos que adornaban las paredes. Estamos acá arriba, dijo James, guiando a Remus por una escalera de caracol en una esquina.
En la cima. Había otra puerta que abría a una habitación. De nuevo. Nada que ver con las instalaciones de St. Edmunds. Había 4 camas. Todas enormes. Colgadas con gruesas cortinas de terciopelo rojo con borlas de oro. Había otra chimenea. Y cada chico tenía un pesado baúl de caoba y estantes junto a sus camas. Remus vio su triste y pequeña maleta apoyada junto a uno de los baúles. Se movió hacia ahí, asumiendo que era su cama. Peter se encontraba revolviendo entre sus propias cosas. Sacando ropa y revistas y libros. Haciendo un desorden terrible. «No encuentro mi varita», se quejó. «Mamá me hizo empacarla para no perderla en el tren. Pero no está aquí». «Pete», James sonriendo. «Tu mamá me pidió cuidarla. ¿Te acuerdas?» James y Peter. Remus se había enterado en el tren. Habían crecido como vecinos y se conocían bastante bien. Aunque aquellos dos no podían ser más diferentes. Y Remus aún no entendía por qué James no quería hacer pedazos a golpes a Peter. Sirius estaba sentado en su cama. Su baúl aún lleno. «Anímate. Amigo», dijo James. Yéndose a sentar junto a él. «No querías estar en Slytherin de todos modos». «¿O sí? 500 años». Respondió Sirius. Fríamente. «Todos los Blacks en Hogwarts han sido seleccionados en Slytherin por 500 años. Bueno. Ya era hora de que alguien intentara ser diferente». «¿Eh?» James le dio una palmada en la espalda jovialmente. Remus abrió su baúl. Adentro había un caldero de peltre. Otro artículo que Dumbledore le había conseguido de contenedor de segunda mano. Se imaginaba. También había una caja larga y delgada al fondo. Con una nota encima. Desdobló la nota y se quedó mirando la elaborada letra cursiva por un largo rato. Intentando darle sentido. Solo reconocía la palabra, padre. Y supuso que también era de Dumbledore. Pero había pertenecido a su padre. Abriendo ansiosamente. Encontró un largo y pulido palo. Era una varita. No había pensado en varitas aún. Pero la tomó en su mano y presionó la madera firmemente. Se sintió cálido al tacto. Como su propia piel. Y se sintió flexible mientras le daba vuelta en sus manos. Se sentía bien. Sirius finalmente había comenzado a desempacar. Sacando libro tras libro de su baúl. Aquellos que no cabían en su estante los apilaba junto a su cama. James lo miraba. Habiendo justo terminado de fijar un cartel junto a su propia cama. Era de un montón de gente en miniatura ampliándose en escobas. Lanzándose pelotas entre sí. Remus pensó que se veía solo un poco más interesante que el fútbol. El cual odiaba. «¿Sabes?», le dijo James a Sirius. Aún apilando sus libros. «Hay una librería aquí». Sirius sonrió burlonamente. «Ya sé. Pero estos son casi todos libros muggles. Mi tío Alfred me los dejó. Y mamá los prendería fuego todos si los dejo en casa». Remus se aguzó las orejas ante eso. ¿Qué tenían de malo los libros muggles? No era que tuviera ninguno. Odiaba leer más que nada en el mundo. No pensé en ello por mucho tiempo. Sin embargo. Porque ahora Sirius estaba sacando un tocadiscos de verdad de su baúl. Seguido de una caja de discos que se veían totalmente nuevos en sus fundas brillantes. Se acercó a mirar de inmediato. ¿Eso es Abbey Road?, preguntó, mirando adentro de la caja de vinilos. Sí, Sirius entusiasmadamente. Ofreciéndolo. Remus limpió sus manos cuidadosamente en sus túnicas antes de tomarlo de sus manos. Agarrándolo con cuidado. «Debes ser hijo de muggles», dijo Sirius. «Nunca conocí un mago que conociera a los Beatles, excepto mi prima. Andrómeda. Ella me los compró». Remus ascendió. Por un momento portándose más atrevido. «Amo a los Beatles. Uno de los chicos de mi habitación en el hogar tiene al menos 10 sencillos. Pero nunca me deja tocarlos». «¿Chicos en el hogar?». Sirius arqueó una ceja. Remus pensó que se veía muy mayor. «¿Quieres decir tu hermano?». «No». Remus sacudió la cabeza. Devolviéndole el disco y encogiéndose hacia atrás. «Vivo en un hogar para niños». «¿Cómo un orfanato?», preguntó Peter. Con los ojos bien abiertos. Remus sintió que su enojo crecía. Sus orejas calentándose. «No», escupió.
Sintió los ojos de los demás arrastrarse hacia su moretón de nuevo y se volteó a desempacar el resto de sus cosas en silencio. Eventualmente Potter y Black comenzaron una conversación sobre algo llamado Quidditch, que pronto se volvió una discusión bastante acalorada. Remus se trepó en su cama y plegó las cortinas, saboreando la privacidad. Estaba oscuro. Pero Remus estaba acostumbrado a la oscuridad. Uno pensaría que se esforzaría más en hacer amigos. Peter murmuró lo suficientemente alto a los otros dos. Especialmente si es hijo de Muggles. ¿Estás seguro de que el sombrero no te tuvo que poner a ti en Slytherin? Sirius arrastró sus palabras. Peter se calló después de eso. Remus terminó el resto de la semana ignorando a los otros chicos tanto como pudo. Esa era una técnica que había adquirido en St. Edmunds, era mejor no ser notado. Y mejor aún si nadie sabía nada de ti en absoluto. Aún tuvo un brazo entumido o la cabeza metida en el inodoro. Pero en general nadie hacía un esfuerzo para medirse con él. James, Sirius y Peter no eran para nada como los chicos de St. Edis. Desde luego. Era lo que Matrona llamaría, bien educados. Sirius y James parecían especialmente venir de familias con dinero. Podía darse cuenta por el modo en que hablaban de sus hogares. Así como del modo en que hablaban, cada vocal y consonante claramente pronunciadas. Remus escuchaba atentamente y decidió dejar de soltar sus H. 1. No era solo sus acentos, sino lo que decían. Remus había crecido con adultos diciéndole constantemente, silencio. Comillas, coma. Y con chicos que se metían contigo por ser un empollón si decías más palabras de las necesarias. James y Sirius hablaban como personajes de una novela. Su lenguaje lleno de descriptivas metáforas y sarcasmo mordaz. Su rapidísimo ingenio era más intimidante que un golpe en la cara. Pensó Remus. Al menos eso se terminaba rápido. Hasta ahora había evitado a los otros yendo a pasear alrededor del castillo. En St. Edmunds había tenido muy poca libertad personal. Y se la pasaba mucho de su tiempo encerrado en habitaciones. En Hogwarts parecía no haber lugar a donde no pudieran ir. Y Remus estaba decidido a investigar cada centímetro del extraño paisaje. Les habían proporcionado mapas para ayudarles a encontrar sus salones de clase. Pero Remus demostró el suyo carente y demasiado simplificado. No listaba, por ejemplo, un pasaje secreto que encontró que llevaba de las mazmorras a los baños de chicas del primer piso. No tenía idea de por qué diablos alguien necesitaría moverse entre ambos. Y la primera vez que lo usamos fue abordado por un fantasma particularmente irritante que le echó chorros con un jabón de mano. También hubiera sido útil. Razón o con acento agudo Remus. Animar el mapa del mismo modo que lo estaban los retratos, entonces al menos podría seguir la pista de las ridículas escaleras móviles. Estaba seguro de que una de las habitaciones se movía también. Nunca parecía estar en el mismo lugar que digamos. Cuando llegó el domingo Remus temía los lunes. Que no solo sería el primer día después de la luna llena, sino también el primer día de clases. Luego de la cena, que Remus la pasó solo. Unos cuantos asientos lejos de Sirius. James y Peter, se dirigió rápidamente camino hacia la oficina de McGonagall. Ella lo estaba esperando. Junto con la enfermera de la escuela, a quien ya había sido presentado. Era una mujer con pinta agradable y amable. Aunque algo quisquillosa. Buenas noches. Señor Lupin, McGonagall sonriendo. Gracias por ser tan puntual. Vamos. Para sorpresa de Remus. Las dos mujeres lo guiaron no a las mazmorras, como pensó que harían, sino fuera del castillo. Hacia un árbol muy torcido. El sos boxeador era una adición reciente a los terrenos. Dumbledore había explicado en su discurso al inicio del año que había sido donado por un ex alumno. Remus pensó que quien sea que lo donó realmente debía odiar la escuela. Porque el árbol no era solo terrorífico en aspecto, sino irracionalmente violento. Mientras se acercaban, la profesora McGonagall hizo algo tan increíble que Remus casi grita del shock. Pareció que se esfumó, encogiéndose de pronto. Hasta que no estaba ahí en absoluto. En su lugar se encontró un pulcro gato atigrado de ojos amarillos. Madame Pomfrey no dio señal de estar sorprendida. Mientras el gato corría hacia el árbol, que estaba agitando sus ramas como un niño haciendo un berrinche.
El gato fue capaz de correr directo al tronco del árbol, escapando de toda herida, y presionó con una pata sobre uno de los nudos de la corteza. El árbol se quedó quieto enseguida. Remus y Madame Pomfrey continuaron su camino, caminando hacia un hueco bajo el árbol el cual Remus nunca había notado antes. Adentro, McGonagall los esperaba. Una bruja de nuevo. El pasaje estaba débilmente iluminado por antorchas dando un resplandor verdoso. Y bien al final se encontró una puerta. Esta abría una pequeña cabaña, que parecía estar abandonada hace mucho tiempo. Las ventanas estaban entabladas y las puertas atornilladas. Aquí estamos. McGonagall intentó sonar agradable, aunque parecía un lugar muy lúgubre. Ahora espero que entiendas que no nos podemos quedar contigo. Pero si quisieras que Madame Pomfrey espere afuera hasta que la transformación esté completa. Remus se encogió de hombros. Estaré bien. ¿Cómo volverá en la mañana? Me acercaré en cuanto salga el sol. Madame Pomfrey le aseguró. Te remendaré y te haré irte a tus clases antes de que nadie se dé cuenta de que te fuiste. Sonrió. Pero sus ojos se notaban tristes. Ponía a Remus incómodo. Pero a estas alturas. Estaba llegando a un punto de la noche en que todo lo ponía incómodo. Su cabello le daba comezón. Su piel se sentía muy tensa. Su temperatura se elevaba. Será mejor que se vayan, dijo. Rápidamente. Retirándose en la habitación vacía. Había un pequeño catre contra una pared con sábanas limpias. Parecía que lo habían puesto ahí para él. Las dos mujeres se fueron, cerrando bajo llave la puerta detrás de él. Escuchó a McGonagall murmurando de nuevo y se le preguntó qué clase de hechizos estaría poniendo en la casa. Lo que sea que fuera. Era mejor que ese horrible enchapado de plata. Se sentó en la cama por un momento. Luego se levantó de nuevo. Inquieto. Se paseó por la habitación. A veces se sentía como si el lobo se arrastrara hacia su mente antes de que tomara posesión de su cuerpo. Y mientras la oscuridad caía afuera sus sentidos se regresaban más agudos. La caliente dificultades del hambre actuando en su vientre. Remus se quitó la ropa rápidamente, sin querer romperlas. Un latido sordo comenzó en sus articulaciones y se acostó en la cama. Esta era la peor parte. Su latido retumbaba en sus oídos. Y podía jurar que escuchaba sus tendones crujir mientras se estiraban. Sus huesos y dientes afilándose entre sí mientras se alargaban. Su cráneo partiéndose y reformándose. Gimió y siseó hasta que el dolor era demasiado. Entonces gritó. Solo podía esperar que estuviera lo suficientemente lejos de la escuela como para que nadie pudiera escucharlo. En total, demoró alrededor de 20 minutos, aunque nunca lo cronometró en realidad. Las cosas se volvieron confusas después de eso. No siempre podía recordar lo que pasaba una vez que se convertía en el lobo. Esa primera noche en Hogwarts fue una mancha borrosa. Y se despertó con menos heridas de lo habitual. Sospechaba que había olfatado el territorio no familiar, poniendo a prueba sus límites. Debió haber intentado lanzarse a sí mismo hacia las puertas o ventanas en algún momento. Porque tuvo un mosaico de heridas bajando por su costado izquierdo por días luego de ello. Transformarse de vuelta era igual de desagradable. Un sentimiento aplastante. Apretado por todos lados que lo dejaba sin aliento y adolorido. Se limpió lágrimas de los ojos y se arrastró al catre. Agradecido por una tranquila hora de sueño antes de que el sol saliera completamente. Madame Pomfrey regresó. Como lo prometió. Hablando en tonos dulces. Colocó sus manos frías sobre su febril frente. No me agrada la pinta que tienes, dijo. Mientras él abrió sus soñolientos ojos. Es una locura. Pensar que puedes empezar un día entero de escuela así. Estás agotado. Nunca nadie había expresado un nivel así de preocupación por él. Y no se lo tomó para bien. La hizo a un lado. Jalando sus ropas. Estoy bien. Quiero ir. Ella le hizo tomar algo antes de dejarlo pararse. Tenía sabor frío y metálico. Pero sí que lo hizo sentir mejor después. Se apresuró a la torre de Gryffindor a ponerse su uniforme lo más rápido posible. No quería perderse el desayuno. Se moría de hambre. ¿Dónde estabas? James lo abordó en cuanto irrumpió en la habitación. Los otros 3 chicos se encontraron ya levantados y vestidos.
viéndose inmaculados, a excepción del cabello de James, que siempre se levantaba en la parte de atrás. En ningún lado. Remus se abrió paso para tomar sus cosas. ¿Estás bien?, preguntó Sirius, apartando la mirada del espejo donde estaba alisando su propio cabello. Eso, agregó James, mirando atentamente a Remus. Te ves un poco raro. Remus les frunció el ceño. No molestar. Solo estamos siendo agradables, dijo Peter, las manos en sus caderas. Los tres miraron a Remus, quien estaba a punto de quitarse la camisa cuando recordó sus heridas. ¿Qué?, les gruñó. ¿Me van a ver vestir? Ustedes niños ricos son un montón de maricones. Se marchó al baño con sus ropas y azotó la puerta. Luego de unos momentos se escuchó a Peter quejarse de que tenía hambre y todos se fueron. Para el final de su primera semana de clases, Remus había perdido 10 puntos de casa, aprendido un hechizo, y ganó otro moretón, esta vez en su barbilla. Las primeras clases habían estado bien, habían sido introductorias. Y mientras Lily Evans se pasaba cada clase borroneando furiosamente hojas y hojas de anotaciones. Nadie más parecía molestarse demasiado. Les habían asignado unos cuantos sencillos deberes. Pero Remus planeaba pretendiente olvidarse anotarlos en caso de que alguien preguntara. Encantamientos era la más emocionante. Al diminuto profesor le encantó un montón de piñas para revolotear alrededor de la habitación. Para el deleite de todos. Después de unos cuantos intentos del hechizo por sí mismos, Lily había levitado su piña al menos 1 metro en el aire. Y Sirius logró que la suya girara como un trompo, hasta que perdió el control y rompió una ventana. James, Peter y Remus tuvieron menos suerte. Pero Remus estaba seguro de que la suya había saltado al menos 1 o 2 veces. Transformaciones eran igual de interesantes, pero mucho más serias, ya que era dirigida por la profesora McGonagall. No iba a haber trabajo práctico en absoluto durante la primera semana, explicó, pero les iba a asignar muchos deberes para calibrar el nivel de sus habilidades. Historia de la magia era absolutamente fatal. Y lo menos que se hablara de ella mejor. Remus luchaba por no dormirse mientras el fantasmal profesor Vince flotaba arriba y abajo por los pasillos, recitando fechas y nombres de batallas. Él también dejó deberes, 2 capítulos para leer del texto asignado. Sirius rodó los ojos ante esto y murmuró a James. Seguramente ya todos terminaron, una historia de la magia. Es cosa de niños. James asintiendo, bostezando. Remus sintió náuseas. No había abierto uno solo de los libros de su baúl aún. Excepto para arrancar la primera página de Pociones nivel 1, para pegar su goma de máscara. De hecho estaba animado por pociones, esperando al menos ver algo explotar. Como en química. Pero resultó involucrar leer mucho también. Y peor aún. Tenían que compartir clase con los de primer año de Slytherin. El profesor que iba a la clase de pociones era irritablemente alegre y se tomó casi media hora solo para leer la lista. Black. Sirius, ajá. Ahí estás. Bastante sorprendido en la selección, hijo mío. Bastante sorprendido. He tenido a todos los Blacks en mi casa desde que empecé a enseñar. No te lo debes tomar personal. Joven Sirius. Pero tendré que esperar grandes cosas. Sirius se veía como si quisiera que se lo tragara la tierra. Slughorn continuó llamando nombres. Un Potter y un Pettigrew. ¿Eh? Bueno. Bueno. Junto con el señor Black, aquí esta clase tiene bastante linaje. ¿Eh? Déjame ver. Lupin. Conocí a tu padre. No era uno de los míos. Pero un maldito buen duelista. Un asunto desagradable. Remus parpadeó. Se preguntó si Slughorn sabía que era un hombre lobo. Toda la clase lo estaba mirando. A estas alturas sabían que había sido criado en un hogar para niños. Y que su padre era mágico. Remus sospechaba que Peter les había contado. Pero nadie se había atrevido a preguntarle mucho más. Parecía haber otro rumor corriendo por ahí de que era violento y posiblemente parte de una pandilla. Estaba seguro de que James y Sirius lo alquilaban. También. Aunque se dio cuenta de que no le importaba mucho. Afortunadamente.
Slughorn quería que empezaran con el trabajo práctico lo antes posible. Lo mejor es adentrarse en esto. Sonrió. Ahora. Si todos trabajamos de a 4 por caldero. Pueden tomar turnos para seguir estos pasos. Todos vociferaron para emparejarse. James. Sirius y Peter inmediatamente reclamaron el caldero al fondo de la habitación. Y se les unió Nathaniel XV. Un Slytherin que conoció a Potter y Pettigrew de su casa. Remus decidió que simplemente esperaría a que todos se hubieran agrupado y luego vería si se podía salir con la suya al simplemente quedarse inmóvil. Al fondo por el resto de la clase. No tuvo tanta suerte. Remus. Te puedes unir a nosotros. Lily tomó su muñeca y lo jaló hacia un caldero que compartía con Severus Snape, su amigo de nariz alargada que Remus había conocido en el tren, y Garrick Mulciber. Y bruto chico de nariz respingona al cual Remus temía un poco. Lily ya estaba parloteando. Depositando todos los ingredientes y calentando en caldero cuidadosamente. Miraba el libro de Snape. El cual ya tenía notas garabateadas por todos los márgenes. Aquí están los tallos disecados de ojo de babosa. Lily sacudió un pequeño frasco. Creo que necesitamos 1/4 de una onza. Puede ser bastante generoso con ellos. Lily. No agregan mucho en general. Severus arrastró sus palabras. Sonando aburrido. Lily los pesó igualmente y los vertió en el caldero burbujeante. Mulciber entonces tomó el libro y revolvió por 5 minutos. Tomando instrucciones de Severus sobre qué tan rápido ir y en qué dirección. Entonces fue el turno de Remus. Lily le dio el libro. Él miró la página. Podía ver que eran instrucciones. Podía distinguir quizás la mitad de las palabras. Pero cada vez que pensaba que lo había comprendido. Las parecían letras se movían en la página y se perdía todo de nuevo. Sus mejillas se calentaron y se sintieron levemente con náuseas. Se encogió de hombros. Mirando hacia el otro lado. Ah, apúrate. Severus dijo con brusquedad. No es como si fuera difícil. Déjalo en paz. Sever. Reprendió Lily. El libro está cubierto en tus notas. No me sorprende que le cueste entenderlo. Toma este. Remus. Abrió el libro de pociones de ella misma. Completamente nuevo. Pero no había caso. Remus se encogió de hombros. ¿Por qué no lo haces tú? Si eres tan listo, le escupió a Severus. Oh, Merlín. Los labios de Severus se encresparon. Puedes leer. ¿O no? Quiero decir. Incluso en las escuelas muggles enseñan eso. ¿Seguramente? Severo. Lily jadeó con acento agudo. Pero el presumido niño de cabello oscuro no tuvo oportunidad de decir nada más. Remus se lanzó sobre el pupitre y hacia Severus. Con los puños al aire. Solo tuvo el elemento de sorpresa para él. Mulciber lo tomó por el cuello de la camisa y lo jaló para atrás. Dándole un puñetazo de frente en la cara en solo 3 segundos. Deténganse. Resonó Slughorn. Todos se congelaron. El corpulento maestro de pociones se acercó enfadado. Levántense. Ambos. Gritó a los 2 chicos en el piso. Snape y Remus se levantaron enseguida. Sus pechos agitados. Snape se veía peor por lejos. Su cabello agitado y sangre rezumando de su nariz. Remus tenía un mentón bastante adolorido donde Mulciber lo había golpeado. Pero aparte de un arrugado uniforme se encontraba bien. Explíquense a sí mismos. Gritó Slughorn. Ambos miraron hacia sus pies. Mulciber sonreía abiertamente. Lily lloraba. Muy bien, dijo el profesor. Malhumorado. Castigo para ambos. 2 semanas. 10 puntos de Gryffindor y 10 de Slytherin. No es justo, dijo James de pronto. Desde atrás. Debería ser el doble de Slytherin. Eran 2 contra 1. Desde donde yo estaba parado fue el señor Lupin quien empezó, respondió Slughorn. Pero sacudió la cabeza de todos modos. Aún así. Tienes mucha razón, Mulciber. 5 puntos por golpear a Remus. Con violencia no se soluciona violencia. Como le he dicho a tu hermano mayor en varias ocasiones. Señorita Evans. Por favor lleve al señor Snape a la enfermería. Lupin. Puede limpiar el desastre que ha hecho. Remus no conoció ningún hechizo para limpiar.
Así que tuvo que fregar a mano. Slughorn incluso le hizo limpiar la sangre de Snape de las perdidas. Desafortunadamente. Siendo después de la luna llena. El rico olor a hierro hizo que su estómago gruñera. James, Sirius y Peter estaban esperándolo cuando terminó la clase. Jodidamente brillante. Amigo, James golpeó a Remus ligeramente en el brazo. ¿Cómo simplemente fuiste por él? Mulciber estuvo aquí presumiendo después. Les contó a todos lo que Snape dijo. Añadió Sirius. Estuvo bien que lo hicieras. ¡Qué imbécil! ¿Les dijeron a todos? Gimió Remus. No te preocupes. Todos están de tu lado, dijo James. Bueno. Excepto los Slytherins. Sí. ¿Y a quién le importa un bledo a los Slytherins? Sirius entusiasmadamente. Vamos. ¿La cena empieza pronto, hambre? Muriendo. Remus le devolvió la sonrisa. Así que, dijo James una noche de domingo. ¿Cómo se las vamos a devolver? ¿Devolvérsela a quién? Preguntó Peter. Sin voltear a ver. Buscando por algo entre sus notas. Se encontraron en la torre de Gryffindor. Tratando de hacer sus deberes para McGonagall. 35 centímetros sobre las leyes básicas de transformaciones. Sirius y James ya habían terminado los suyos. Peter llevaba al menos 15 centímetros. Y Remus ni siquiera había comenzado. A los Slytherins, siseó James. Mantente al tanto. Pete. ¿No a todos los Slytherins? Preguntó Peter. Sonando preocupado. Solo a Snape y Mulciber. ¿Cierto? A todos ellos. Confirmó Sirius. Justo había aparecido debajo del escritorio que compartían. Y le mostró un trozo de pergamino. ¿Es esto lo que buscabas? Gracias. Peter lo agarró. Aliviado. Ya casi ha terminado. Ya los has hecho. ¿Lupin? Sirius miró por encima. Remus había abierto su libro. Pero ni siquiera le había echado un vistazo. Había considerado enclaustrarse a sí mismo en la biblioteca una noche y tratar de leerlo propiamente. Podía leer. Si se enfocaba muy bien. Pero la oportunidad no se había presentado. Y si era honesto. Realmente no quería hacerlo. Desde la clase de pociones los cuatro se habían vuelto amigos de verdad. Y Remus no quería perderse nada. No. Se encogió de hombros en respuesta a Sirius. No se me da la gana. Dinosaurios si necesitas ayuda. Puedes copiar los míos si necesitas ayuda. James empujó sus deberes sobre el escritorio. Remus los empujó de vuelta. Rechinando los dientes. Estoy bien. No soy estúpido. Nadie dijo que lo fueras. Respondió James. De manera casual. Sirius lo miró. Sin embargo, Remus quería golpearlo. Pero estaba intentando no arremeter tanto. James y Sirius a veces jugaban a pelearse. Pero nunca intentaban lastimarse de verdad. Como él lo había hecho con Snape. Forzándose a sí mismo a tragarse su mal genio. Remus optó en vez de ello por cambiar el tema. Podría poner polvo pica pica en sus camas. Ofreció. Alguien le había hecho eso una vez. Había tenido sarpullido por una semana entera. Y en la noche de la luna llena se había rasgado la piel más de lo habitual. O en su ropa, si podemos averiguar quién la lava. En cualquier caso. Esto había sido algo de gran preocupación para Remus. Su ropa sucia parecía simplemente desaparecer y luego resurgir. Limpia y doblada en sus baúles. Nunca había atrapado a nadie más en la habitación. Y no lo podía comprender en absoluto. Me gusta, respondió James. Mordiendo su pluma. ¿Aunque alguien tiene polvo pica pica? Los tres chicos sacudieron la cabeza. Podría ordenarlo de zonco. Dijo Sirius. Si me prestas tu búho. James. Mamá confiscó el mío después de la selección. Supongo, respondió James. Aunque me gustaría que fuera antes. Ya sabes. Aprovechar la oportunidad. No necesitamos comprar polvo pica pica, dijo Remus. De pronto. Teniendo una idea brillante. ¿Creen que tendrán escaramujos en el invernadero? Sí, habló Peter. La cabeza aún agachada sobre sus deberes. Para pociones curativas, artritis. Creo. Los pelos de adentro te hacen picar. Y mucho, Remus explicó. Emocionado. Matrona.
La mujer que dirige el hogar para niños, ella los siembra. Y si te metes en problemas te hace extraer las semillas sin guantes. Sus dedos picaban solo de pensar en ello. ¡Qué horrible!, dijo James. Buena idea. Igual. Sirius exageradamente. El próximo receso. Iremos y tomaremos un montón de ellos. Luego podemos extraer las semillas, con guantes, y ponerlas en las sábanas de los Slytherins. Excelente. ¿Cómo vamos a metros a los dormitorios de los Slytherins?, preguntó Peter. Finalmente terminando su trabajo. Déjenmelo a mí. James entusiasmado con confianza. Volublemente. Conseguir los escaramujos fue fácil. Enviaron a Peter. El único de ellos que no había sido castigado aún. Y por lo tanto el menos vigilado. Peter era pequeño y bueno para pasar desapercibido. Se arrastró en el invernadero sin ser notado durante el descanso de la mañana y volvió con la cara enrojecida y jubiloso. Con un frasco lleno de escaramujos bajo su capa. Luego se encerraron a sí mismos bajo llave en su baño compartido para quitarle las semillas a los brotes. Bajo las cuidadosas indicaciones de Remus. Todos usaron guantes de piel de dragón para hacerlo. Tomando especial cuidado de no tocar las semillas o los pelos delgados. No puedo esperar a ver sus caras. Sirius sonreía ampliamente. Sentándose con las piernas entrecruzadas en el piso junto a James. Remus miraba. Sentado en el borde de la bañera. Las cabezas oscuras de James y Sirius inclinadas sobre su trabajo. Sentía un poco de envidia por su amistad. Tenían tanto en común. Ser criados bajo la magia. Ambos creciendo ricos. Ambos completamente locos por el Quidditch. Además, estaba claro que luego de solo 3 semanas James y Sirius se las habían arreglado para asegurarse una reputación como los reyes conjuntos de los primer año. Todos los escuchaban cuando hablaban. Todos se reían cuando eran graciosos. Nadie se molestaba si perdían puntos. Aún no sé cómo vamos a hacer para metros en los dormitorios de Slytherin, ni siquiera Peter es tan sigiloso. Sirius le echó un vistazo a James. Había estado intentando que revelara su plan desde que el chico con gafas lo mencionara. Deja que yo me preocupe por eso. Fue todo lo que dijo James. Las semillas y pelos fueron decantados en otro frasco. Y los chicos terminaron comiéndose lo que sobró de los escaramujos durante el resto de la semana. Era martes de noche cuando finalmente tuvieron su oportunidad. James decidió que tenía que hacerlo antes de que todos se fueran a la cama. También decidió que debía ir por separado a los dormitorios de Slytherin. Para evitar ser vistos juntos y descubiertos. Remus pensó personalmente que eso era un exceso. Pero lo ayudó. No queriendo arruinarles la diversión a los demás. Comieron la cena mucho más rápido de lo habitual esa noche. Antes de pararse de la mesa al mismo tiempo y dejar el comedor. Peter se veía tan nervioso que Remus pensó que iba a entrar en pánico en el último minuto y delatarlos a todos. Se aseguró de estar cerca del chico más pequeño. Solo en caso de que tuviese que taparle la boca o jalarlo en algún momento. Sirius y James fueron primero. Desde luego. Dirigiéndose hacia el baño de mujeres del segundo piso, el cual Remus les dijo llevaba a las mazmorras. Pensó en guardarse ese pasadizo en particular para sí mismo. Pero como ya había encontrado otros buenos lugares para esconderse. Razón o con acento agudo que dejarles saber sobre este no haría daño. Después de todo, ¿qué tan seguido querría ir a las mazmorras? Lidera el camino entonces. Lupin. James hizo un ademán grandiosamente. Una vez que Remus y Peter llegaron. Sirius lo agarró del brazo. Espera. Muéstranos lo que estás planeando. Primero. James sonrisita molesta que había estado luciendo desde el domingo. Oh. Ok entonces. Toma. Agarra esto. Empujó el frasco de semillas de escaramujo a las manos de Sirius. Echando para atrás su túnica. Les presentaron una larguísima, voluminosa capa. Tejida de la tela más extraña que Remus había visto nunca. De un gris plateado y reluciente. No. Sirius miró boquiabierto. No la tienes. Potter. No la tienes. Maldita sea. James sonreía tan ampliamente ahora que Remus pensó que su cara se partiría en dos. El larguirucho chico les guiñó. Y luego.
En un movimiento se pasó rápidamente la capa por encima de la cabeza. De modo que lo cubría completamente. Se esfumó. «Bastardo suertudo», gritó Sirius. «Divertido. ¿Cómo puede ser que nunca me lo dijiste? Tampoco a mí me lo dijiste nunca», chilló Peter. «Y te conozco desde siempre. ¿Dónde la consecuencia?» James bajó la capucha de la capa. Para que su cabeza pareciera flotar en el aire. Hizo a Remus sentir un poco mareado. «Ha estado en la familia por años», dijo. Triunfante. «Papá me dejó traerla siempre y cuando no le dijera a mamá». «Idiota suertudo», dijo Sirius, agarrando un poco del material invisible y frotándolo entre sus dedos. «Mis padres harían lo que sea por una capa de invisibilidad. Me parece que todos cabemos bajo ella», James demostró, separándola y levantando los brazos como un murciélago. «Vamos. Pongámonos cómodos». Se arrastraron todos bajo la capa. Luego intentaron desplazarse por la habitación unas cuantas veces hasta que pudieron caminar cómodamente juntos. Finalmente, tratando de no soltar risitas o susurrar demasiado, los 4 chicos invisibles se dirigieron hacia las mazmorras. Remus les mostró qué baldosas tocar para que el piso se abra en la tercera butaca desde la izquierda. «¿Cómo encontraste esto, Remus?», susurró James. «Es genial. Sales por atrás de una de esas alfombras que cuelgan en las paredes». «En las mazmorras», respondió Remus. «Simplemente me fijé que había atrás». «¿Te refieres al tapiz?», preguntó Pedro. Supongo». Remus agradecía que ninguno de ellos podía ver su cara. «Cállate, Pettigrew», dijo Sirius en tono brusco. Remus sintió una fuerte patada darle en la parte de atrás de su tobillo. «Oye», siseó, pateando de vuelta el doble de fuerte. «Aléjate». «Lo siento», aulló Sirius. «Iba para Pete. No para ti». «Cállense. Todos ustedes», refunfuñó James. «Ya casi estamos ahí». Esperaron silenciosos en su lado del tapiz. Escuchado atentamente por pasos en el corredor de afuera. Una vez James estuvo satisfecho de que estaba callado. Salieron todos del pasadizo. Las mazmorras eran frías, apenas iluminadas y cavernosas. Había un extraño sonido goteante viniendo de algún lado, quizás de las cañerías. «¿Dónde está la entrada?», murmuró Sirius. «Detrás de la pared», apuntó Remus, esperando que pudiera ver a dónde señalaba. Era una sencilla pared de ladrillo. «¿Cómo lo sabes?». «Los he visto entrar antes», dijo Remus, apresuradamente. No iba a decirles que sabía que habían 200 Slytherins en el otro lado porque el olor de su sangre y su magia era tan fuerte que casi podía saborearlo. «¿Sabes la contraseña?». «No. Diablos. No es el toque de queda aún. Solo hay que esperar». Y eso hicieron. Bastante incómodos. Aunque el corredor estaba húmedo. Debajo de la capa se encontraba innecesariamente cálido. Especialmente con los 4 tan cerca entre sí. Afortunadamente, 2 alumnas de séptimo vinieron apresurados en los siguientes minutos. Desafortunadamente, Sirius las conoció. «Veamos el anillo de nuevo». «Bella», Narcisa Black suplicaba a su hermana mayor. Remus sintió que Sirius se congelaría. Apretándose contra la pared. Bellatrix se acicaló, extendiendo un largo brazo color marfil. En sus huesudos dedos se encontró un enorme, feo anillo de compromiso de plata y esmeralda, el cual había estado presumiendo desde inicio de término. Todos en la escuela sabían que se casaría con Rodolphus Lestrange, un mago político. En cuanto terminaran sus éxtasis, Sirius podría ir a la boda. Narcisa se relajó cuando lo vio. Aunque probablemente lo hubiera visto más veces que nadie. «Espléndido». Sus palabras salían a borbotones. «Oh. No puedo esperar para casarme». «Espera tu turno», respondió Bellatrix, con una voz como uñas sobre una pizarra. «Una vez que Lucius tenga una mejor posición en el ministerio. Estoy segura de que mami y papi estarán de acuerdo con la pareja». Las 2 jóvenes estaban ahora paradas ante la pared de ladrillos. Bellatrix era la más alta. Pero parecían mucho. Tenían un largo cabello rizado,
muy parecido al de Sirius mismo. Y esa perfecta estructura ósea de la familia Black. Mundus sanguine, anunció Bellatrix. La pared se deslizó a un lado para dejarlas pasar. Y los 4 chicos se apresuraron a seguirlas. Lo más rápido posible antes de que cerrara. Por primera vez desde que estuvo en Hogwarts, Remus se sintió verdaderamente agradecido de haber sido puesto en Gryffindor. Las diferencias entre su cálida, cómoda sala común y la de Slytherin eran espantosas. Estaba construido como una enorme sala de banquete, en vez de una sala de estar. Las paredes estaban suntuosamente decoradas con aún más tapices elegantes. La chimenea era enorme y tallada ornamentadamente. Y una macabra palidez verduzca colgaba sobre todo. Más que eso, el lugar de algún modo se sentía malvado. Remus intentó no estremecerse. Los otros chicos se veían tan intranquilos como él. Y permanecieron inmóviles hasta que James los empujó hacia adelante, subiendo por un tramo de escaleras el cual esperaban los llevara hacia el dormitorio de hombres. En su camino se toparon con Severus, sentado solo en una esquina, encorvado sobre su libro de pociones. Arriba de las escaleras. Entraron por la primera puerta abierta que era, afortunadamente, una habitación. James arrojó la capa. Echa un vistazo afuera. ¿Petey? Dijo, apresurándose a la habitación. ¿Creen que una de estas sea la cama de Snape? Esta puede ser, apuntó Sirius. Las sábanas se ven lo suficientemente grasas. Los 4 chicos rieron. Rápido entonces. Muchachos. Pónganse los guantes, susurró James, desenroscando el frasco. Remus y Sirius se pusieron un guante de piel de dragón cada uno. Agarraron un puñado de semillas y comenzaron a esparcirlas por debajo de las sábanas. Las verán, dijo James, sonando decepcionado. Era verdad. Las pequeñas semillas rojo brillante sobresalían claramente contra las sábanas blancas. Incluso en la oscuridad. Bueno, aún se les van a pegar cuando las intenten quitar. Ofreció Sirius. Esperan. Remus de pronto tuvo una idea. No sabía cómo se le ocurrió. O por qué. Pero de algún modo simplemente sabía que funcionaría. Sacó su varita. Mordió su labio y la sacudió cautelosamente sobre la cama donde habían depositado las semillas. Ofuscar, susurró. Y así como así. Las semillas desaparecieron. Bueno, sabía que seguían ahí. Pero nadie podría verlas ahora. Caray. James se quedó mirando. ¿Cómo hiciste eso? Flitwick no nos ha enseñado ese encanto todavía. ¿O sí? ¿Estaba en la lectura? Nah. Remus se encogió de hombros. Vi a unos de quinto hacerlo ayer a unos dulces que compraron del pueblo. No es tan difícil copiar. Sirius y James inmediatamente intentaron copiarlos ellos mismos. Sobre las semillas que acababan de esparcir. No funcionó la primera vez. O la segunda. Pero luego de la tercera. James logró desaparecer la mayoría de las suyas. Mejor lo haces tú, Lupin. O estaremos aquí toda la noche. Decidió. Sí, por favor. Apúrense. Peter siseó desde la puerta. Blanco del susto. Sirius intentó unas cuantas veces más antes de rendirse y dejar que Remus lo hiciera. Vas a tener que mostrarme exactamente cómo se hace en cuanto estemos de vuelta en territorio neutral. Dijo. Remus ascendió. Aunque no estaba seguro de cómo explicarlo. Realmente lo había hecho porque pensó que probablemente podría. Siguiente habitación. Anunció James, jalándolos de vuelta hacia la entrada. ¿Tenemos qué? Preguntó Peter, dando saltitos de un pie al otro. ¿No es eso suficiente? Ni de cerca. Respondió Sirius con una risa. Sacudiendo la cabeza. ¿Qué tal si no llegamos a la cama de Snape aún? Tenemos que llegar a todos. Pete. ¿Estás con nosotros o no? Todos los chicos. En cualquier caso, dijo James, mientras entraban en la siguiente habitación. No me agradan nuestras posibilidades entrando en la de las chicas. ¿Recuerdan lo que le pasó a Dirk Creswell la semana pasada? Trabajaron rápido y consiguieron llegar a todas y cada una de las habitaciones de los chicos. Incluso la última, que tenía 3 estudiantes durmiendo en ella, de 6º año. Incluso Sirius había suplicado para no ir ahí. Pero Remus se encontraba mareado de emoción por la broma ahora.
Y se echó la capa de invisibilidad encima para ir él mismo. Incluso esparció los escaramujos sobre las almohadas de los chicos durmientes. Para cuando terminaron. Se estaba haciendo tarde y más Slytherins subían para ir a la cama. Apenas capaces de contener su alegría. Los 4 Gryffindors se escondieron bajo la capa y lentamente se arrastraron por las escaleras, aplastándose contra la pared siempre que alguien se acercaba. Luego por la enorme y majestuosa sala común y fuera por la pared a través de la cual habían entrado. Como James había instruido. Todos se mantuvieron lo más callados posibles hasta que se encontraron a una corta distancia de la torre de Gryffindor. Y finalmente fue seguro quitarse la capa una vez más. Withershins. Corearon todos a la dama gorda, quien abrió deslizándose para ellos. Fue una gran dicha estar de vuelta en la cálida, brillante sala común de Gryffindor. Y todos se echaron en el sofá disponible más cercano, sonriendo de oreja a oreja insanamente entre sí. Frank Longbottom los llamó desde su escritorio, donde se encontraba acomodando unas notas de estudio. Llegando al último minuto. Muchachos. ¿Estuvieron en algún lugar interesante? Peter se veía inseguro. Pero James simplemente agitó una mano. Biblioteca. Obviamente. Frank sacudió la cabeza. Aunque estaba sonriendo. Estoy seguro de que pronto me enteraré de ello. Sí que me encantaría estar ahí cuando todo comience. Susurró Sirius. Sus ojos brillando de alegría. Y desearía aún más que hubiésemos podido echarles a mis primas. Es solo el inicio. Sirius, colega, respondió James, dando una palmada en la rodilla del otro chico. Entre nosotros 4 consideramos que podemos ir incluso más lejos la próxima vez. Excelente primera misión. Hombres. Peter gimió. Primera misión.